gracias por venir a estas 10º jornadas templarias. Este año las hemos decidido hacer aquí en este marco tan bonito de la Casa de Cultura y comenzamos con Víctor Padilla, que ha venido desde Madrid y hace años que colabora con nosotros. Después tendrá la ponencia nuestra compañera Isabel Valencia y por la tarde nuestros compañeros de Pusol, Sabín, Ángel y José María. Esperemos que os gusten todas las ponencias y damos las gracias al Ayuntamiento por colaborar con nosotros, con la Diputación, y seguidamente María, la concejala de Cultura, va a decirnos unas palabras. Gracias. Pues bueno, yo lo mismo, cogiéndome las palabras que ha dicho María, agradeceros a todos que hayáis venido, tanto a la gente que venís para conocer un poquito más de nuestra historia, como a los ponentes que hoy, durante el día de hoy, vais a hacer vuestras ponencias. Agradecer sobre todo a la asociación Chiverto Histórico, que durante 10 años tiene un objetivo claro y es dar a conocer la parte de nuestra historia, nuestra cultura, nuestro patrimonio, y que además de los vecinos, gente de fuera, pues pueda conocernos, ¿no? En la divulgación en las redes sociales, en revistas, en muchos medios, que junto con todas las acciones que llevamos a cabo del Ayuntamiento, pues es una manera de promocionar y patrocinar nuestro municipio y que la gente lo conozca. Siempre resalto y quiero resaltar que todas las asociaciones que tenemos en nuestro municipio, todas hacen una gran labor y todas de una manera desinteresada. Es trabajo durante todo el año para que luego la gente aprovechemos toda esta labor. Entonces, todavía es más de agradecer todo ese trabajo que se realiza y por eso desde aquí lo agradecemos y desde el Ayuntamiento intentamos colaborar en todas aquellas acciones y medios que podamos, tanto cuando son logísticos como económicos, en la parte que podemos. Este año, por motivo de las jornadas, se han enmarcado en lo que es el aniversario de la Puerta de San Juan, de la defensa de la Puerta de San Juan, y desde el Ayuntamiento, pues también lo que hemos querido hacer es modificar, cambiar la placa que había arriba de la placa para que la gente pues vea mejor, la entienda y esté más clara, ¿no? Son acciones que, pues bueno, con ayuda de la asociación, que nos transmiten qué cositas podemos ir mejorando para que la gente pues lo conozca y lo sepa mejor. Este año hemos hecho esta acción y pues bueno, es una manera más, como he dicho en el principio, de promocionar y dar a conocer nuestra historia. Es un pueblo rico, la mayoría de los que estáis aquí habéis venido más veces, rico en cultura, en monumentos, en patrimonio, y también es bonito que estos días que estéis por aquí pues aprovechéis para visitarlo. Y bueno, yo poco más a decir, agradeceros de nuevo a todos que estéis aquí, tanto a los ponentes como a la gente que habéis venido y a la asociación nuevamente, daros las gracias y animaros a que continuéis con esta labor tan bonita que estáis haciendo. Nada más, ya comenzamos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Tal y como me ha presentado María, soy Víctor Padilla, presidente de una asociación hermana a Siberia Histórica, se llama Sigilum Templi. Somos un club de estudios medievales y bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a toda la asociación Siberia Histórica y a las gentes gaspacheras de la comarca que la oportunidad que año tras año nos están dando para la difusión de la cultura de un pueblo que me enamora, ¿no? Y bueno, voy a iniciar la ponencia que sería su título: Sociedad y Población Siber en la Baja Edad Media e Inicio del Renacimiento. Y no hay mejor sociedad que la sociedad que tiene una gran gastronomía. Y entonces quiero hablar, antes de comenzar la ponencia, de un libro que ha editado la asociación que se llama La cocina del maestrazgo. Yo he participado en el libro, que he hablado de los Taquinus Sanitatis, algo muy interesante, y he hecho varios prólogos sobre un recetario muy tradicional con cocinas de la zona, tanto medievales como después con la incorporación de los nuevos ingredientes a través del descubrimiento de América, que enriquecen la gastronomía peninsular, tanto portuguesa como española, y todas las cocinas regionales que nos podemos encontrar.
creo que es algo muy importante. Este libro es el trabajo de mucho tiempo de la Asociación de las Damas Gaspacheras, y también al frente está María de ello, y creo que es muy importante que podéis tener una noción de cómo se comía en la época, que también forma parte de la sociedad. Una sociedad bien alimentada es una sociedad próspera, y entonces para mí creo que es muy importante la gastronomía. También soy cocinero y me gusta mucho la gastronomía, y además me ha dado por investigar muchísimo. Una vez hecho ese inciso muy importante, quisiera dar una definición de sociedad, ¿no? Según la RAE, es el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo las mismas normas comunes. Para mí, me gustaría ampliar, es una agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Estos fines los marcan diferentes variables, como es el entorno, el clima, la proximidad de alimentos, etc. El hombre y la mujer, por supuesto, estamos destinados a vivir en sociedad, nos guste o no, con todos los pros que tiene la sociedad y con todos los contras, que es la jerarquización de la misma, ¿no? Nos unimos para cazar en común, nos unimos para sembrar en común y para la distribución de los alimentos, ¿no? y de nuestros modos más vitales. Esto se caracteriza en esta población de Alcalá de Xiver, que tenemos un entorno diverso y tenemos una idiosincrasia totalmente diferenciadora. Las especiales condiciones de Xiver manifiestan una biodiversidad que permite una adaptabilidad para diferentes estilos de vida. Sobre todo, religión y idiosincrasia, manera de ser, ¿no? Que se entremezclan para establecer un conjunto poblacional muy particular en toda la comarca. Estamos hablando de que estamos acompañados de un grupo importante, que son los moriscos, que nos acompañan durante toda la Edad Media, hasta bien entrado el Renacimiento y hasta finales del XVII, con la expulsión definitiva de los mismos, que hoy me ha sorprendido porque me he levantado temprano y he estado viendo grupos de musulmanes que estaban reunidos para irse a hacer faenas, que según me ha comentado María, que hoy empezaban las recolecciones de los algarrobos, que además por lo visto tienen muy buen precio, están muy bien, son muy competitivos a nivel venta, y de la almendra. Y estamos viendo que en el siglo XXI, gente también muy parecida a esos anteriores moriscos siguen conviviendo en el entorno y siguen relacionándose con el entorno de Xiver, ¿no? Esto es algo que nos acompaña en la historia y que hay que reflejarlo, ¿no? Volviendo al entorno de Xiver, tenemos unas características únicas que van a definir el tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? El clima mediterráneo, la proximidad al mar, una defensa obligada, una sierra de Irta y un valle fértil. Realmente un clima muy estacional. Los que venimos de la meseta no observamos esos cambios estacionales como se pueden observar en la zona de Levante, ¿no? Están muchas más marcadas las estaciones. Nosotros en la meseta tenemos otoño e invierno y 15 días de primavera y 15 días de otoño. Del verano pasamos al otoño, al invierno prácticamente directamente. Pero aquí no, aquí las estaciones están muy marcadas y estamos viendo que hay ciclos para las siembras, para el ganado, que son mucho más marcados. Favorece este clima suave la aparición de cultivos y asentamientos ancestrales. Todo el levante español, el neolítico, es impresionante y las primeras poblaciones se dan aquí, con los íberos, ¿no? Algo muy importante es el mar, ¿no? Ya son de herencia romana los cultivos de piscifactorías, ¿no? Lo encontramos en zonas de Calpe, con los valles de la Reina, encontramos en la zona herencia romana de cultivo del pez, ¿no? Como hoy en día vemos esas piscifactorías que están al fondo de la playa, que vemos cómo se cultivan las doradas, las lubinas, pues en este momento los romanos asientan con el garum la verdad que muy importante comercio de una salsa que fue muy importante en todo el Imperio Romano, que fue el garum, ¿no? Que era muy famosa el garum de Hispania, ¿no? Y eso se sigue haciendo. Los árabes, cuando conquistan toda esta zona, siguen manteniendo esas piscifactorías y también los cristianos evidentemente lo continúan, ¿no?
Y algo muy importante también que diferencia esta comarca con otras es unas fuentes de agua dulce. Cuando uno va al Cosebre y va al Hotel Las Fuentes, a la playa de Las Fuentes, nos encontramos canalizaciones de aguas que se mezclan con el agua salada del mar. Inclusive en la Edad Media y en el Renacimiento se utilizaba para recargar de agua dulce los barcos. Es muy importante poder cargar agua dulce sin bajarte del barco, ¿no? Algo muy de aquí. No conozco otro lugar en el que se produzcan estas corrientes de agua dulce en medio del mar, ¿no? Por supuesto el castillo, que es el baluarte de la defensa, y también un eje de la multiculturalidad, por ese poblado de moriscos que se mantiene, que hoy en día podemos ver esas ruinas del poblado de moriscos, ¿no? La sierra, que evidentemente desde aquí hasta Peñíscola tenemos un refugio, un paraje natural, y algo muy importante que es la ingeniería agraria o agroalimentaria. Las canalizaciones, el uso de los animales también para esto. El clima mediterráneo, como he comentado, es un factor determinante para una sociedad cómoda, para una sociedad que favorece la multiculturalidad, y además lo que estamos haciendo es ver que es algo ansiado por muchos. Por eso todo lo que es el Reino de Valencia se intenta conquistar varias veces el resultado, porque es algo muy preciado también para los musulmanes que ya conquistaron a partir de 711, ¿no? El clima mediterráneo, como hablaba anteriormente, es un germen de asentamientos. Realmente lo que hace es muy predecible. Realmente sabemos cuándo va a llover, sabemos prácticamente en septiembre, todos los años. Antiguamente lo llamaban la gota fría, ¿no? Ahora lo llaman danas. Siempre hay lluvias torrenciales, ¿no? De hecho es una zona que acumula muchísimo agua, que luego vierte, ¿no? Para el cultivo. Tenemos pozos muy importantes en la zona, ¿no? Y cultivos ancestrales. Tenemos los olivos milenarios, no solo los de Ulldecona. Aquí cerca, muy cerca, tenemos olivos de más de 2000 años de antigüedad, ¿no? Que siguen produciendo aceituna. Esos cultivos ancestrales, con la llegada del Islam, se canalizan, se hacen regadíos, se hacen acequias, se empiezan a fomentar unos cultivos mucho más acelerados, ¿no? Y mucho más sustanciales. No solamente los cultivos tradicionales de olivos, de secano prácticamente, sino que se añade el regadío a toda esta comarca. El uso de la mar, realmente lo que estamos viendo, vamos más en profundidad, la pesca de bajura y de costa, las fuentes que hablábamos anteriormente para recargar agua dulce esos barcos. La pesca no se alejaba mucho de la costa por dos motivos, porque no tenían una infraestructura para pescar fuera de una costa cercana, sino también por todo el tema de la piratería que se movía en este sector, ¿no? Y luego todo el tema de las piscifactorías de la zona, ¿no? que dan tanto en salsas como en pescados, tener un cultivo no solamente de siembras de especies vegetales, sino también de especies de peces, ¿no? Todo esto sustentado por el castillo, que es un baluarte defensivo, y digo que es algo más también, ¿no? El castillo pues lo establecen los árabes en el siglo IX. Se sigue manteniendo los muros del castillo, todavía hay varios lienzos, incluso esta imagen, ¿no? que tiene una inscripción en árabe, que se conserva actualmente en las ruinas del castillo, y luego posteriormente se ha ampliado por la Orden del Temple y después continuado por la Orden de Montesa, ¿no? Y posteriormente pues el poblado morisco se va manteniendo también alrededor del propio castillo, generando una sociedad multicultural dentro de eso, que además genera, como veremos posteriormente, dos tipos de protectorados a través de la comarca. Una es Alcalá y otra es Siver, que es el castillo, con dos grandes diferencias a nivel poblacional y a nivel legislativo, porque no lo tiene cada uno, lo tiene una jerarquía diferente. Los asentamientos, como hablábamos, desde el Neolítico, en el mismo castillo podemos ver en sus estimaciones no solamente el poblado morisco, sino también un poblado, el castro neolítico, ¿no? Que ahí sigue estando allí, ¿no? Aunque una parte de ese castro sí fue incorporado después para construcción del poblado morisco, siempre se han utilizado las construcciones para
otras en toda la historia y en todos los monumentos, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí, después de la Carta Puebla, los templarios, el asentamiento, lo hacen mucho más eficiente, ¿no? Lo cristianizan y lo amplían y tiene una infraestructura militar muy importante. Es la verdad que el castillo de Siver compite directamente con Peñíscola, por supuesto, por su grandeza y por su gran capacidad defensiva, ¿no? Por su gran importancia, ¿no? Ampliando datos, desde la Edad de Bronce encontramos el yacimiento de cerámicas en los campos de urnas. Esto está en las proximidades del castillo. Luego tenemos la ampliación de lo que es el Gils de Siver, creación de una alcazaba y una torre de poniente. Estos son los inicios, ¿no? Luego se amplía el castillo y se añade esa inscripción que hemos visto en la foto, que se puede leer: la victoria es de Dios, ¿no? Alfaíta. El castrum que Alfonso II lo cede sin conquistarlo a los templarios en el 1169. En la siguiente intento de conquista de la ciudad, Jaime II, también sin conquistarlo, lo cede a Rodrigo Ximén, pero rectifica y cumple los deseos del abuelo, no lo cede otra vez al temple. Y luego la aljama, que se mantiene el poblado morisco bajo protección de Montesa hasta el siglo XVII aproximadamente. Hablando de Irta, pues es para mí algo muy importante también. Primero, la Sierra de Irta proporciona, como cualquier sierra, cualquier estribaciones montañosas, lo que hacen es condicionar mucho el clima. Las montañas atraen la lluvia, ¿no? Entonces, esta zona tiene un microclima muy especial por la serranía de Irta. Entonces, realmente tenemos dos valles. No están, en algunas partes están muy pegadas a la costa, pero en el caso de Siver casi forman dos valles diferenciados que luego provocan varias segregaciones a nivel poblacional, ¿no? Como luego veremos. Entonces, esa sierra sí tiene un doble sentido para el cristiano después, ¿no? Una línea muy defensiva de protección de dos valles, ¿no? La línea defensiva de Irta, a grandes rasgos, no me quiero extender en esto, porque lo hará Isabel después en su ponencia. Pues vemos que en la línea de más cercana que tenemos aquí, tenemos Siver, Pulpís, Balún y Ebrí, ¿no? Castillos, atalayas defensivas, casi todas de origen árabe, exceptuando la última que es de origen cristiano, y bueno, pues las entidades que han ocupado, que han sido más representativas en la zona, ¿no? Y que determinan un poco la diferenciación entre una población que está regida por una parte por militares y por otra parte por la Iglesia, ¿no? Es algo muy único en lo que es la comarca. Realmente, pues lo que hacen es una gran protección ante los ataques costeros, que son los más importantes, donde te viene del exterior, desde el mar, desde Orán, que está muy cerquita de aquí. En mar realmente se producen muchísimos ataques a los cristianos, ¿no? Entonces es un paraje natural protegido. Hoy en día es un paraje protegido y la verdad que os recomiendo que hagáis ese viaje desde Castillo de Siver, toda esa zona de Irta hasta Peñíscola. Es muy bonito, es impresionante, ¿no? Y que además vais a ver bien cómo los núcleos poblacionales se van asentando a nivel del valle y a nivel de la zona, siempre más alejado de la costa posible. Por eso es el origen de Alcalá aquí, no es en Alcocebre, sino es en el centro, que es lo que luego deberíamos ver cómo se van moviendo los núcleos de población siempre a la defensiva, siempre en el interior, ¿no? Para protegerse de esos ataques, ¿no? Lo más importante para que una población evolucione es la ingeniería, ¿no? La tecnología, tanto alimentaria como ganadera, que para mí es importantísimo, y la riqueza que da el llama. Todo esto es vital, ¿no? Para que toda esta comarca sí siga una evolución que la hace única, ¿no? Para mí los recursos alimentarios son los que definen las sociedades. Por un lado, algo que me ha sorprendido investigando sobre la población y la sociedad en Siver es ver que era el camino de la Mestra valenciana. Yo, que vengo del centro de la península, conocemos muy bien lo que es la Mestra castellana. La Mestra castellana con toda esa transhumancia, todas esas cañadas reales, ¿no? Pues aquí hubo una gran importancia en la transhumancia, con lo que mueve a nivel económico, a nivel de inmigración, y a nivel tecnológico después, porque claro, crean vías pecuarias, crean cañadas, cordeles, veredas que atraviesan toda la región,
que además se van produciendo estacionalmente también, que dan muchísima riqueza. Luego veremos y ampliaremos sobre todo lo bueno que da toda esta mestra valenciana, que mueve aproximadamente 1 millón de cabezas de ganado lanar. En Castilla eran 2,5 millones. Estamos hablando de una cantidad ingente de cabezas, muy importante para luego las industrias que se encontraban ya en Cataluña, en los condados catalanes, que conformaban toda la corona de Aragón, que no solamente suministraban desde Castilla, sino que también desde esta zona se suministraban todas las materias primas para que después las industrias se fabricasen pues los textiles y demás derivados, ¿no? Y para mí muy importante la evolución, y eso tú escribiste un artículo, María, sobre las canalizaciones, ¿no?, en la zona, ¿no? Lo que llamo yo la tecnoagricultura, ¿no?, que es dar el sentido de huerta, un sentido muy novedoso a lo que eran los cultivos tradicionales de antaño, ¿no?, que eran cultivos de secano y punto y final. Aquí ya se habla de que la revolución es de que yo siembro donde quiero y tengo agua siempre que quiero, y eso es muy importante. Todo esto es una revolución importantísima que después se da, y aquí vamos a reflejar algunos datos, sobre todo en ganadería, las vías de comunicación, la mestra del Reino de Valencia, que conlleva compra-venta de ganado, los avances de la industria alimentaria, carne, derivados de la leche, lana, etcétera, la ayuda del ganado a las labores, la fertilización natural de la tierra. Todos esos excrementos de ese ganado se recogen y nos dan una gran cantidad de fertilizantes, ¿no?, para poder seguir cultivando. Y el transporte también, se fomenta muchísimo el transporte de personas y de mercancías. Todas esas cañadas que utiliza la mestra se utilizan también como paso, por lo cual estamos hablando de que si Siver es la puerta del maestrazgo, por aquí pasan y se relacionan a nivel económico. Eso es, la población y la sociedad de Siver es un eje de multiculturalidad y es un eje de realmente lo que estamos viendo. No quiero dar muchas cifras, luego daremos alguna cifra sobre el tema de los censos y demás, pero realmente lo que estamos viendo es que hay una gran permisividad entre culturas, entre religiones, etc. Y también pues todo el tema de la tecnología de los tejidos, ¿no?, de origen animal, que también se fabrican aquí en el norte de Castellón y también en la zona de Cataluña, ¿no? Y en cuestión de la tecnoagricultura, para mí es revolucionario y algo muy de Reina de Valencia, ¿no?, que son los cultivos estacionales, que son forzados por esas fertilizaciones, la eliminación de barbechos, todas esas canalizaciones y las acequias, el control del agua, las técnicas de irrigación, de inundación, etc. Y sobre todo, muy importante, las leyes reguladoras, los tribunales de aguas. Estos tribunales de aguas que para mí son un caso único en todo lo que es la península, ¿no?, que hoy en día siguen en la Catedral de Valencia sentándose, ¿no?, para esos tribunales de aguas, y esto no se hacía solamente en Valencia, sino en todas las comarcas. Se pactaba el agua, el precio, quién tenía que regar, qué vecino tenía que regar primero, cuál después, y se organizaban todos esos. Y también la preparación de la tierra para siembras. Por lo cual nos juntamos con un paso de ganado importantísimo, que ahora veremos en cifras, y una tecnoagricultura muy importante, algo muy novedoso, por lo cual es una tierra que tiene 2 valles muy fértiles que dan una población pues muy bien asentada y que además que tienen una muy buena condición económica, ¿no? Ahora lo veremos también con los pobres y los ricos y todo esto, ¿no? ¿Cómo se organiza todo esto? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos llegar a conocer todos estos datos de la población y de cómo vive la sociedad? Pues la verdad que muy malamente. En la Edad Media prácticamente no hay censos, están prácticamente perdidos, y yo me he tenido que basar en un único censo, bueno, aunque hay 6 durante el siglo XVI. El primero, que es más importante, es el censo de Monzón, de 1510, que se complementa con el censo del impuesto de Morataví, que ahora explicaré qué es, que se da en el 1511. Entre 1510 y 1511, las Cortes de Monzón, Fernando II el Católico, bajo una excusa de que han hecho unas conquistas en África, en tierras africanas, Orán, Trípoli y otras varias ciudades, para mantener esas ciudades bajo el dominio de la corona de Aragón, necesita dinero, y entonces provoca unas cortes en Monzón en las que se establecen varios asuntos principales. El principal es este, que recibe 220.000 libras para mantener esas colonias recién conquistadas,
y además lo que hace es garantizar ese transporte. Claro, evidentemente a la Corona de Aragón le interesa mucho esa salida comercial, por supuesto, sobre todo porque tenemos también una gran población de moriscos, podemos vender ese tipo de productos que ellos consumen también, para la Corona de Aragón es algo vital. Y encarga el primer censo censo en el Reino de Valencia. Entonces ese primer censo es importante, se programa en esas Cortes de Monzón, y hay otras peculiaridades también, como que se elimina ese veto que se hacía al moro en el 1502, como que o se bautizaba o era infiel y había que tomar medidas, que después se provoca años después con la expulsión de los moriscos. Aquí no, aquí se deroga esa ley y se le permite al moro vivir bajo su fe, sin ningún problema, en todo el Reino de Valencia, especialmente en Siver, como veremos después, porque tiene una relación de vasallaje muy importante. No les están ocasionando ningún problema, al contrario, la sociedad gaspachera se nutre mucho también de los moriscos, ¿no? Y también en el Consejo del Ciento, que es algo muy ancestral, lo que se provoca es que también en estas Cortes lo que hacen es dar la facultad a ese Consejo del Ciento, que son 100 sabios, ¿no?, que están en las Cortes desde antiguo, ¿no?, desde Alfonso I. Esos 100 personas no solamente van a cumplir esas labores de consejo, que realmente es un consejo a los gobernantes de la época, sino que además les da la facultad de actuar frente a pandemias. Por el tema de la peste negra, pues en estas Cortes también se les da para que actúen como de una manera de una especie de seguridad social para atender a los enfermos en tema de pandemia. Pero lo que vemos es que es muy importante estas Cortes de Monzón porque nos dan muchísimos datos, ¿no? Primero, vamos viendo cómo la sociedad está cambiando. Para mí es muy importante ver cómo son los epígrafes de estas Cortes, porque vemos, primero, esa relación comercial importante con África, esa seguridad a la población en cuestiones de grandes, como hemos pasado, ¿no?, unas pandemias, ¿no? Hemos visto también que los moros tienen un tratamiento mucho más suavizado con el resto de las comarcas de los reinos, porque aunque Fernando II realmente ya conforman junto con Isabel I una unión dinástica entre dos grandes reinos en la península ibérica, exceptuando el reino de Granada y el reino de Portugal, prácticamente toda la península ibérica está ya, pero no hay todavía no existe esa concepción de una unión, es a través ya de su hijo Carlos I el que ya tiene un concepto más español, pero Fernando reina en Aragón, Isabel reina en Castilla, y luego toman determinaciones comunes frente a América con todo esto que está pasando, que les vienen muchas cosas encima, ¿no? Entonces, en este caso, las leyes son muy diferentes a las leyes castellanas, y mucho más permisivas con el musulmán que en Castilla, por ejemplo, que están persiguiendo a los moros, ¿no? Algo curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza un censo, ¿no? A lo largo del siglo XVI y hasta la expulsión de los moriscos se realizan 7 censos. Solamente 3 de ellos recogen la población mixta entre cristianos y moriscos, que son los 3 últimos. La fiabilidad de los mismos es escasa, ya que existen muchas maneras de evitar declaración, por muchos cauces, ¿no? Sobre todo porque ellos hacen los censos a través de lo que llaman fuegos. Fuegos que estamos relacionados con la palabra hogar. El hogar es el fuego, ¿no?, de una familia, de una casa. Esos fuegos son las unidades familiares, pero no ponen un número, por lo cual unidades familiares pueden ser de 2 personas porque son matrimonio joven, o un matrimonio que tenga 20 años ya y 7 o 8 hijos. Entonces realmente no sabemos una población exacta de ninguna de las comarcas que tenemos en la comunidad valenciana, del antiguo Reino de Valencia, ¿no? Pero tampoco vemos una exhaustividad en los datos recogidos. Cuando analizamos todas las comarcas vemos que hay muchos números pares, etcétera y demás. Entonces, bueno, pues vemos que los escribanos de la época tampoco hacían fue el primer censo de Monzón, ¿no? Entonces, bueno, más o menos establecieron en cada pueblo las casas que había y demás. Sobre todo, nos acompaña mucho para saber la población musulmana de la época, la población morisca, con el impuesto de Morataví de 1511, ¿no?, que tiene analogías a de 1510. Aunque dije las variaciones, en Siver veremos que hay alguna variación, pero bueno, en este se transcriben
las casas y las bestias que componen las localidades del Reino de Valencia. En Alcalá de Siver tenemos 219 casas y 7.364 bestias. No determina de qué calidad de bestias son. Puede ser ganado caprino, ovino, incluso bovino, ¿no? Pero no incluso también cerdos, ¿no? También se cultivaba, o sea, se producía mucho ganado porcino. Las fuentes documentales del censo de Monzón nos indican que este es de gran fiabilidad, pero tiene dos limitaciones: la abundancia de evasores de impuestos, que evidentemente no quedan registrados, y no hay una gran exhaustividad. Primero porque hay una gran segregación en los núcleos de Siver, hay 4 núcleos realmente, entonces es difícil. Ellos engloban la población principal de Alcalá y la de Castillo, pero hay otros 2 núcleos más, que son Alcosebre y Capicor, y estos 2 núcleos están poblados porque hay un intento de repoblación en todas las zonas, porque la presencia cristiana tiene que ser cada día más patente, ¿no? Pero no hay sobre todo también lo que hablábamos, ¿no? Las tradiciones de las bestias y de las casas que se atribuyen a cada localidad del reino, ¿no? En este caso vemos, según Ricardo García Cárcel, que es el que ha hecho una tesis sobre un estudio económico-social de las Germanías, publicado en 1970 en la Universidad de Valencia, que recoge estos datos sobre las 7.364 cabezas de ganado. En este caso dice que es lanar, y 219 casas consignadas en el censo de Monzón en el año 1510. Si hablamos de media estadística, estamos hablando de por cada casa habría 33,62 cabezas de ganado. Para mí, he estado haciendo un análisis de las demás poblaciones y que creo que Siver está en el tercer lugar en mayor cabeza de ganado de todo el reino de Valencia. En relación casas con cabezas de ganado, está en una buena posición, pero es que claro, es gracias a esa transhumancia que estamos viendo, ¿no? Hay zonas de pastoreo aquí, hay zonas que se quedan aquí durante mucho tiempo el ganado, mientras van cambiando las estaciones y van subiendo o bajando de un sitio para otro, ¿no? Por lo cual vemos que hay una gran... Joder, amigo, en la época debe ser mucha riqueza, ¿no? 33 ovejas por familia es algo para mí importante, ¿no? Lo que hablábamos, según los datos de García Cárcel, nos da también que hay 163 casas de familias cristianas y 56 casas de familias moriscas, principalmente casi todas en el Castillo, en la zona de Castillo, en ese poblado morisco, pero también aquí, y también en Capicor, y también en Alcosebre. Por lo cual lo que estamos viendo que hay un 75% de población cristiana, un 25% de población morisca aproximadamente, ¿no? No sé hoy en día la población de Siver, si me podéis dar algún dato vosotros, pero sí creo que hay una gran cantidad de población musulmana todavía hoy, ¿no? Que también hace las mismas funciones, ¿no? La intendencia, de labores del campo, de cultivo, muy relacionada con la agricultura principalmente, ¿no? Lo que veía esta mañana. ¿Cómo se divide jerárquicamente el reino para comprender un poco la situación especial de Alcalá, ¿no? Por un lado, las posesiones cedidas a la Iglesia, las posesiones cedidas a los militares, en este caso a las órdenes militares, y las villas reales, ¿no? Lugares de interés para la monarquía, sitios muy específicos, Valencia capital, Villa Real, Morella, etc. La sociedad de Siver, como hablamos, se agrupa en 4 núcleos principales: el Castillo de sus aledaños, Alcalá de Siver, Alcosebre y Capicor. Las repoblaciones cristianas fomentan esas segregaciones. Aquí se produce algo muy especial, que no se da en otras poblaciones, por lo menos que yo conozca. El castillo pertenece a Montesa, o sea, a los militares, y el resto de la Iglesia. Por lo cual, vamos a tener que fijarnos en los censos, que están divididos en 2, no como en otras localidades del reino, sino aquí una parte es de los militares y otra parte es de la Iglesia. También, para comprender un poco sobre el tema de la situación de clero, de los que pagan y de los que no pagan impuestos, se recurre al registro de maritaje y coronaje. A pesar de su periodicidad irregular, constituye la única fuente informativa sobre la estratificación social, al incluir, junto a los pagadores de impuestos, el número de exentos a de pago. Por ejemplo, el impuesto de Morataví, que Pusol, es muy patente, además he leído una tesis sobre el impuesto de Morataví en Pusol, precisamente, el Siver no tenía datos, se paga cada 7 años y se obliga a pagar por fuego
7 sueldos. Siempre que tengas un mínimo de 219 sueldos al año. Se paga cada 7 años 7 sueldos por familia. Junto con este registro de maridaje y coronaje que determina quién va a pagar y quién no va a pagar impuestos, diferenciamos nobles, clero y pobres, y luego los pecheros. Pecheros viene de la palabra pechar, pagar, que son lo que hoy en día determinamos como contribuyentes, ¿no? Los pagadores. Vamos a ver un poco la diversificación censal de Alcalá y Chiver. Alcalá y Chiver, lo pongo como Chiver porque así es como se consigna en los documentos antiguos. Alcalá es una parte, Chiver es otra parte. Lo que hablaba, ¿no? Se clasifica por fuegos, por unidades familiares, y vamos a ver, en Alcalá existen lo que es hoy en día donde estamos ahora mismo, 168 fuegos, de los cuales hay 8 fuegos de clero, un 4,76% de la población, nobles no hay ninguno, pobres hay 6 fuegos, que es un 3,5% de población. Estamos viendo una serie de pobreza muy bajos. Y los pecheros, que son los paganinis, los contribuyentes de hoy en día, los que hacen la declaración de la renta, un 91,6% con 154 fuegos. En la zona del Castillo nos encontramos 55 fuegos. No tenemos clero, evidentemente no es de la Iglesia, son de militares, es de la orden de Montesa en este caso, ¿no? Nobles tampoco, porque no está asignado a ningún noble de ese castillo. Encontramos muy poco pueblo, muy poco pobre, 4 fuegos, un 7,2%, y 51 pecheros, fuegos de pecheros, un 92,8%. Estos datos no son datos exactos. Estamos viendo que el censo de Monzón de 1510 y el registro de pago de impuestos de 1511 se dan 223 fuegos mientras se determinan 219 casas. Debe ser que hay unidades familiares que comparten casa, no tengo claro en este caso, pero si nos damos cuenta de grandes rasgos sí nos da una similitud para ver cómo la población es muy similar, ¿no? Por otra parte, observamos que no se reseñan nobles en ninguna de las dos segregaciones. Esto es debido a la diversificación del territorio de Alcalá y Chiver en 2 grandes núcleos: la población regida por la Iglesia, como veíamos antes, y la regida por los militares. Como no quería dar muchos datos, estamos en familia, quería simplemente ver cómo estaba la evolución, cómo estaba en la época la población de Chiver, la riqueza de Chiver, ver un poco a grandes rasgos por qué se ha perdurado en el tiempo y en la historia como algo muy preciado, primero por árabes, después por templarios, continuado por Montesa y hasta hoy en día. No quería establecerme en cifras, luego al final de la bibliografía podéis ver los archivos de la Corona de Aragón, donde están todos los datos más exhaustivos, las tesis doctorales de estos profesores que sí te determinan localidad a localidad, todo lo que es cómo va evolucionando la sociedad según cada censo. Evidentemente he querido coger el primero porque es el primero conocido, porque es el primer censo donde se recoge la población del Reino de Valencia, y no quería extenderme durante todo el siglo XVI porque me quería adecuar a una época muy determinada, que es finales de la Edad Media, principio del Renacimiento, que es la época un poco que nos queríamos ceñir a nivel histórico, ¿no? Y lo que sí quiero dar ver un poco unas anotaciones que yo llamo conociendo Chiver, ¿no? Salta a la vista que la sociedad de Chiver del siglo XXI se muestra orgullosa de su pasado, es evidente. Tenemos asentamientos ancestrales y una multiculturalidad adquirida de antiguo. Muestra unas señas de identidad basadas en lo aprendido y no olvidado. Eso es muy importante. Chiver Historic, por supuesto, da muestra de ello, ¿no? Hoy en día. La abundancia en recursos resalta, entre otros, en sus recetarios. Muy importante, sus recetarios. Aquí tenemos lo que comían, cómo vivían. Somos lo que comemos, realmente. El auge del turismo, evidentemente, ha vuelto a descentralizar, ¿no? Ahora tenemos esa añoranza de este pueblo casi olvidado por la gente que va al Cosebre de vacaciones, que ni siquiera pasa aquí, ¿no? Que no lo conoce. Y ve un campanario en la autovía, dice qué bonito, y no sabe que está viviendo en ese mismo, el pueblo del ayuntamiento está aquí, ¿no? Se debería hacer un esfuerzo político, aprovechando que están algunos entes políticos, para volver a poner en valor
Alcalá y ver su castillo, auténticos iconos de Iglesia Gaspachera. Y es verdad que es así. Son auténticos iconos. Y David estaba aquí, no estaba en la playa. Y ahí muchas veces nos olvidamos porque en la costa se gana mucho dinero, el turismo nos trae muchísima financiación a nivel, y los cultivos menos. Menos mal que el algarrobo este año está muy bien de precio. Lo están robando, me estaba comentando María que lo están robando porque, claro, da muchísimo beneficio. Pero si nosotros tuviésemos más cuidado en cuidar estos interiores, muy cercanos a la costa, estamos a escasos 8 kilómetros, nos separa una gran distancia, ¿verdad, María? Yo me encuentro estudiando ahora un grado en Psicología Social y me gustaría hablar un poco de ello, ¿no? Las disciplinas que engloban la psicología social son relativamente recientes. Nos seguimos a datos del siglo XIX, que es cuando empieza un poco el auge de conocer la psicología de la sociedad, ¿no? Hasta entonces nunca se había dado, ¿no? Se habla de sociedades, incluso los censos no le importaban. Realmente, si nos damos cuenta, son muy infantiles, ¿no? Se habla por fuegos, ahora, venga, hay tantas casas y tantas unidades familiares, pero no saben una población exacta, ¿no? Ahora todo se engloba en los estudios de la psicología social, todo. Realmente nuestros smartphones detectan nuestros gustos, inquietudes, nuestras búsquedas, etcétera, ¿no? Se analizan metadatos. Es importantísimo analizar los datos. Para mí, hoy en día, el análisis de datos nos da muchísimas claves para saber cómo somos. Y nos dan muchas armas a los gobiernos para, con esos estudios estadísticos a tiempo real, saber no solamente el censo de personas, sino lo que va a hacer cada persona en cada momento. Es un control tremendo. El control de los gobiernos comienza en esto, en disponer de un arma primordial, de conocimiento exhaustivo del individuo en el grupo donde vive. Y aquí quiero hacer un voto a la privacidad, a la protección de datos. Está muy bien conocer los datos censales, está muy bien conocer los datos de población, pero estamos llegando a unos límites en los que debemos tener un control mucho más importante. Nuestros móviles, nuestras cámaras nos están grabando, nuestras televisiones nos están grabando constantemente. Y deberíamos tener a nivel político, a nivel legislativo, algo que nos proteja. Quisiera acabar mi ponencia con esto. Es muy bueno analizar las sociedades, pero hasta ese punto creo que es muy negativo. Deberíamos parar todo esto. La privacidad es mucho más importante que el conocimiento de la sociedad. Muchísimas gracias. Aquí os dejo también una pequeña bibliografía y si queréis alguno que os mande el PDF de la ponencia, os lo mando para que tengáis alguna clave. Y nada, espero que en próximos años tratemos otros temas y profundamente agradecer a María, a toda la Histórica y a toda la población de Sibel. Muchas gracias.